programa, el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, comenzamos con la acción legal que tomó la Junta de Control Fiscal contra el gobierno de Pierluisi. Esto para atender la nulidad de una de las legislaciones que fueron aprobadas al cierre de la anterior sesión. Pero comenzamos por ahí porque me parece que hay que atender esto a tiempo para poder atajar lo que pueden ser consecuencias insospechadas negativas del actuar de la Junta de Control Fiscal. Explíquenos de qué se trata esta situación. Sí, es la demanda de la Junta que se había anticipado, que venía por razón de que la Junta estima que la ley de retiro digno, que es la ley 7 del 2021, ¿verdad? Tiene un número ahí nefasto, pero ese es el número que le tocó. Pues viola el plan fiscal, porque esa ley 7 o ley de retiro digno quiere establecer un sistema de retiro de beneficio definido y quiere darle financiamiento apropiado a los sistemas de pensiones del gobierno central, como se supone que la Junta haga y no ha hecho bajo promesa, y establece las condiciones bajo las cuales el gobierno consentiría a presentar legislación habilitadora de los planes de ajuste de deuda, y además establece que no se debe pagar deuda ilegal. O sea, son unos principios que están contenidos en esa ley que son indispensables para el bienestar futuro de Puerto Rico, a la luz de la línea que ha seguido la Junta de Control Fiscal de darle el máximo de recobro a los bonistas a costa de los servicios esenciales, de los sistemas de pensiones y a costa del bienestar y viabilidad económica del país. Pues luego de una gran lucha, una larga lucha porque se aprobara esta ley, se aprobó prácticamente unánimemente en la legislatura y la firmó el gobernador, lo cual era una incertidumbre grandísima, ¿verdad? Porque ya sabemos las posturas que ha asumido el gobernador en estos asuntos de la Junta de Control Fiscal. Pero, ¿qué ocurre? La Junta está empeñada en que esa ley viola el plan fiscal. Escribió varias cartas desde que estaba el proceso de aprobación de la ley y finalmente radicó la demanda en la cual impugna la legalidad de esa ley de retiro digno a la luz de lo que dispone la ley promesa. Y básicamente lo que plantean es que la ley promesa va por encima de la legislatura estatal, que la ley promesa le da a la Junta la facultad exclusiva de determinar qué está de acuerdo o en contra de un plan fiscal y que la jueza debe anular esa legislación. Habíamos hablado, me parece que la semana pasada, de la importancia de que esa ley subsistiera porque le va a decir a la Junta cuáles son las condiciones razonables bajo las cuales debe negociar con los acreedores, que la Junta no ha hecho caso a la propia ley, que no ha definido los servicios esenciales, no le ha dado financiamiento apropiado a los sistemas de pensiones y por ende está en violación de la ley promesa y ocasionando daños continuos al pueblo de Puerto Rico por imponerle todas estas medidas de austeridad que son necesarias para poder sacar todo ese dinero para pagarle a los acreedores. Pero mira, José Elías, el gobierno de Puerto Rico sabe que la ley promesa es una ley colonial. Todo el mundo está de acuerdo en que aquí no hay un régimen democrático, que la ley promesa violó, y voy a poner comillas, obviamente, el famoso pacto del 52, en donde se le concedieron unos derechos democráticos al pueblo de Puerto Rico y los legisladores y los gobernadores que han pasado por ¿verdad? La jefatura máxima de Puerto Rico desde que se aprobó la ley promesa, que son 4 ya, fíjate, varios gobernadores, prácticamente la mitad de los gobernadores que han habido en la historia de Puerto Rico, García Padilla, Rosselló, Wanda Vázquez, ahora Pierluisi, ninguno se ha atrevido, José Elías, a confrontar la ley promesa desde fundamentos jurídicos que son básicos. O sea, si aquí hay una constitución federal que garantiza unos derechos democráticos y una primera enmienda que garantiza el derecho al voto, ¿cómo es posible que a ti no se te haya ocurrido impugnar la ley que te tiene contra la pared, que te tiene suplicando cambios en el presupuesto, que te tiene suplicando asignaciones presupuestarias, que una ley que te invalida las leyes y los reglamentos, una ley que ahora para colmo la quieren estirar para que la legislatura no pueda ejercer sus poderes legislativos
en términos de investigaciones, particularmente en el asunto del contrato de Luma, que sabes que Luma se llevó el caso para la Corte de Título 3, amparado en la ley promesa. Y el gobierno, si pierde esa, José Elías, si pierde la cuestión de Luma con la información que se está requiriendo, pues prácticamente no le va a quedar ningún otro poder que no sea ponerle nombre a las calles, porque la facultad de investigar es una de las facultades más importantes que tiene la legislatura de Puerto Rico, aparte de hacer las leyes. No puede hacer leyes porque la Junta tiene que decidir si son válidas o no, y ahora no podría investigar, José Elías. Imagínate, hay que apagar e irse. Tienen que apagar, si tienen luz en la legislatura, que apaguen la luz y se vayan. Y la legislatura se ha ido sometiendo poco a poco a la Junta, porque si tú miras el registro de documentos que tiene la Junta en su página de internet, hay muchas cartas donde la legislatura le consulta previo a la aprobación de la ley si la Junta está de acuerdo o no con la legislación. Cuando estaba Ricardo Rosselló, como eso era un desbarajuste ahí, la Junta se enteraba que habían aprobado la ley y el gobierno no le enviaba la legislación. No sabemos si a propósito o por irresponsabilidad o inadvertencia, ¿verdad? O resistencia, no lo sabemos porque nunca se articuló. Pero aquí ya la legislatura está consultando previamente, radican un proyecto de ley, le escriben una carta a la Junta y le dicen, ¿qué tú crees? ¿Tú estás de acuerdo con esta ley o no estás de acuerdo con esta ley? O sea que se han ido sometiendo cada vez más. El último ejemplo de sometimiento fue la cuestión del presupuesto que se aprobó ahora para este año fiscal, donde estuvieron en un tirijala para que finalmente la Junta pudiera aprobarlo y están dándose golpes de pecho que es la primera vez que la legislatura aprobó un presupuesto, pero un presupuesto ¿cuál? Si fue el que encajonó la Junta dentro de sus parámetros. Así que es todo eso falso. Pero ¿qué ocurre ahora, José Elías? Están las pensiones de los pensionados en juego. La ley de retiro digno protege ese derecho. Hemos dicho que esa es una postura de política pública de la legislatura de no menoscabar las pensiones. Pero si la legislatura no se defiende de esta demanda, haciendo planteamientos sustantivos en el sentido de que la ley promesa es inconstitucional porque viola todos los principios democráticos en los cuales se funda la Constitución Federal, pues mira, alzó las manos, la Junta le va a ganar el caso y la ley de retiro digno pasará a una cuestión del pasado y el asunto va a ser, obviamente, si la legislatura va a tener la voluntad política de mantenerse firme, de no aprobar la legislación habilitadora, que yo te puedo anticipar desde ahora, José Elías, se van a rendir, porque si no defienden la ley, pues porque si no hacen lo más, ¿verdad? En este sentido de impugnar la ley promesa, tampoco van a hacer la resistencia necesaria para que la Junta tenga que renegociar los acuerdos con los bonistas que son necesarios para poder salvar las pensiones. Mira, para salvar las pensiones, José Elías, tienen que volver a la mesa de diseño porque no hay dinero para cubrir las dos cosas, porque le están dando demasiado a los acreedores. Y en ese sentido, si ellos no defienden la ley de retiro digno, que es la que establece esa política pública, pues entonces cuando venga la presión de la Junta, cuando vengan recortes adicionales a la legislatura o presiones adicionales por parte de la Junta, pues van a alzar las manos y se van a rendir. Así que me parece que la legislatura está en una encrucijada dramática, porque tienen esa demanda en las costillas que no solamente va a ser otro ejemplo de que no tienen ningún poder para legislar en Puerto Rico, sino que les va a hacer claudicar en uno de los postulados más importantes en los cuales ha habido consenso en prácticamente los últimos 3 gobernadores y gobernadoras. Porque hasta Wanda Vázquez, después de haber titubeado un poco, aceptó que no se podía, o por lo menos dijo que no iba a aceptar recortes a las pensiones. Y esta situación de que la Junta quiera anular la ley de retiro digno, pues realmente pues va a menoscabar cualquier prerrogativa democrática que tiene la legislatura. ¿Y cómo debe la legislatura defenderse, José Elías? Mira, es una demanda, te demandan, te emplazan. Pues tú radicas una moción de desestimación diciendo, ¿sabes qué? Si bien es cierto esa ley promesa está en los libros del Código Federal, es inconstitucional porque no puede estar en contra de la Constitución. ¿Y por qué está en contra de la Constitución? Porque aquí hubo unas concesiones que se dieron en el 52, que son unos derechos adquiridos democráticos, que es el planteamiento de la jueza Sotomayor en la opinión del caso de Lautier.
que ella plantea las dudas, aunque coincide con el dictamen del Tribunal Supremo, plantea las dudas de si esos derechos que se le concedieron a los puertorriqueños se le pueden arrebatar. Y esa es la cuestión, y quien único tiene legitimación activa, José Elías, son los legisladores y el gobernador. Ya la jueza ha desestimado casos donde otros sectores han llevado esa reclamación y ha dicho que no tienen legitimación activa. Y si hay legitimación activa, la jueza tiene que entrar en los méritos de la reclamación. ¿Y qué va a decir? Que los casos insulares permiten que a los puertorriqueños se le den derechos democráticos y luego se les quiten. Bueno, si eso es lo que va a decir la jueza, que lo diga el circuito otra vez, o que el circuito determine si eso es válido o no es válido, y eventualmente que lo diga el Tribunal Supremo. Si aquí no se hacen esas denuncias judiciales, acompañadas de denuncias públicas en el Congreso, etcétera, pues mira, la ley promesa va a seguir campeando por su respeto. La legislatura, quedándose callada, va a ser como el esclavo que se queja de que las cadenas le están apretando, pero que no cuestiona la legalidad de que tenga cadenas. Y no hay defensa que puedan esgrimir que no sea esa, José Elías, porque ya la jueza le descartó todas las defensas que tenían a base del texto claro de la ley. Por ende, solamente les queda esa alternativa. Yo he hecho algunas gestiones con algunos enlaces que tengo en la legislatura y lo que ha habido es silencio, José Elías. Silencio. Sí, que aparentemente no se van a atrever a cuestionar la ley promesa. Entonces, pues que apaguen y se vayan, no tienen nada que hacer, porque la ley promesa va a seguir su curso, van a recortar las pensiones, ahí va a haber otra presión adicional y si ellos no se atreven a impugnar la ley, pues no van a prevalecer o por lo menos no van a hacer el suficiente ruido para que esto se mire desde otra perspectiva. Mira, los ejecutivos municipales, los alcaldes de ambos partidos, están pidiéndole a Grijalva que enmiende la ley promesa. Vamos a ese momento, porque ciertamente por lo que vamos a discutir más adelante, los municipios los tienen bajo la mira y vamos ya viendo esos documentos, pero la expresión más reciente es que se enmiende la ley promesa para que no tenga tantos poderes, licenciado. Sí, pero es que sin una acción afirmativa en todos los frentes que impliquen desobediencia civil, protesta pública, denuncia internacional, litigación judicial, sin una estrategia integral, no van a lograr nada, no les van a hacer caso. No hay ninguna manera de que mediante una cartita la ley promesa se enmiende. Aquí hay que batallar en todos los frentes y uno de los frentes principales es la legislatura. Esos alcaldes, en vez de estar tratando de convencer mediante cartas a Grijalva de que enmiende la ley promesa, que eso no va a pasar porque Grijalva no es el que decide eso, debían estar presionando a sus legisladores para que los legisladores defiendan la integridad de la ley de retiro digno, que es lo único que puede hacer tambalear la ley promesa. Si la ley de retiro digno se mantuviese, la ley promesa pierde su efectividad más de la que no tiene, ¿verdad? Porque ya todo el mundo que ha mirado esto con ojo crítico se ha dado cuenta de que la ley promesa es un experimento totalmente fallido. Y lo que hace falta es presionar en todos los frentes para que entonces esto tenga que mirarse desde otra perspectiva. La Junta tenga que volver a la mesa de negociación, se tengan que proteger las pensiones, los acreedores reciban un recorte mayor que se pueda pagar, porque uno de los problemas que hay es que lo que están prometiendo no se puede pagar, José Elías. Y entonces vamos a caer otra vez en una crisis económica, financiera y fiscal terrible a mediados de la década de la próxima década. Y eso no lo digo yo, lo dice la propia Junta, que a mediados de la próxima década esto no va a haber suficiente dinero para poder pagar esos compromisos. Así que aquí no las estamos jugando todas, José Elías. Si la legislatura claudica, si la legislatura no defiende la ley de retiro digno, pues esto va a seguir cayendo cuesta abajo y entonces pues no van a tener ningún poder político. Fíjate que es una legislatura controlada por el partido que dio base al Estado Libre Asociado en la década de los 50 y que ha quedado totalmente destruida esa metáfora mediante la ley promesa. Pero ellos no se atreven, o sea, es una cobardía, José Elías. Una cobardía visceral que sufre esa gente que nos va a hacer sufrir consecuencias insospechadas
austeridad, menoscabo de los derechos que tenemos como ciudadanos del país, mayor desigualdad, mayor emigración y por ende crisis económica. Eso es lo que nos augura el que se imponga este plan de ajuste de deuda y el que se descarte la ley de retiro digno. Mientras tanto, vamos entonces a hablar ahora más en detalle sobre la situación de los municipios. Una carta que fue usada por el presidente de la Junta, David Skill, a el director ejecutivo de la Liga Nacional de Ciudades, Clarence Anthony, el pasado 2 de julio, eso fue la semana pasada. Le recuerda a este funcionario que parece que está abogando, cabildeando a favor de los municipios, esta organización, recordándole la importancia que tiene el que los municipios acojan las reformas que la Junta está impulsando. Quiero traer esto y me parece importante, licenciado, que usted en la mañana de hoy nos hable del tema, porque los municipios no pueden zapatearse que a nosotros no nos están mirando porque la Junta está entretenida con el retiro digno o con cualquier otra cosa. No, los tienen bajo la mira y los planes que tienen son muy precisos sobre lo que desean hacer con las operaciones de los municipios en el país. Vamos a ir sobre este documento que a su vez tiene una carta mucho más extensa del año pasado sobre la reforma que está pidiendo la Junta para los municipios. Sí, esto es una reiteración de los planes que ya se sabe y los propios municipios han reiterado y han aceptado que podría crear la insolvencia de 20, 30, 40 municipios del país, porque están eliminando unos fondos que son indispensables para la operación, particularmente de los municipios más pequeños. Y la Junta tiene, porque se le ha permitido, ¿verdad?, la facultad de imponer esas reformas porque tienen el control del presupuesto. Y esto del fondo de equiparación, que es una de las medidas que la Junta le está imponiendo a los municipios que va a ocasionar esta debacle, pues es una cuestión presupuestaria que la Junta tiene total poder. En otras instancias, la Junta no tiene el poder de legislar. Por ejemplo, en el caso de la Ley 80, pues la Junta no la puede eliminar, porque es una ley previa a la ley promesa. Pero en el caso de eliminar el fondo de equiparación, ya eso está en proceso. Y ya eventualmente, en un par de años, se elimina el fondo de equiparación. Entonces, la Junta lo que propone, entre otras cosas, va a crear también unos problemas bien serios al resto de la población. Ya no es porque tú vivas en un municipio que es un municipio pobre o pequeño que podría estar cerrando. Es que te van a imponer unos cambios en las contribuciones sobre la propiedad del CRIM que van a implicar unos desembolsos adicionales para la ya precarizada economía de la vivienda en Puerto Rico. Porque aquí tú sabes que obviamente ha habido una situación tremenda con la crisis inmobiliaria que hizo que los precios de las viviendas se desplomaran. La gente perdió casi la mitad del valor de sus propiedades. Y la ley del CRIM establece unas exoneraciones y unas exenciones que para mucha gente son vitales para que puedan comprar su casa y que puedan tener una vivienda digna. Entonces la Junta está detrás de esas exenciones y exoneraciones que podrían ser revisables. Aquí hay un problema de que hay muchos incentivos, ¿verdad? Hay más de 20,000 millones de dólares anuales que el gobierno deja de captar por razón de incentivos y privilegios contributivos inoficiosos. Eso es cierto. Pero en relación a las exoneraciones del CRIM, pues mucha gente no podría tener casa si no es porque tiene ese beneficio de no tener que pagar cantidades sustanciales de CRIM o estar exento del CRIM. Y eso la Junta quiere imponerlo a la cañona, lo cual, aunque pueda darle un ingreso a los municipios, va a crear otros desajustes en la economía, particularmente en el mercado de vivienda, y mucha gente que son retirados, que tienen su casita que está exenta y que por eso que pueden vivirla no la han perdido. Imagínate cuando les rebajen o les recorten las pensiones conforme al plan de ajuste de deuda y le quieran imponer entonces que tienen que pagar contribuciones sobre la propiedad que no puedan sufragar. O sea, eso podría crear otros problemas. Entonces, el
contribuyente, que es en alguna medida la base económica de los municipios y el gobierno, si tú lo golpeas de esa manera, pues baja los recaudos. El contribuyente no tiene manera de poder seguir pues, contribuyendo a la economía, valga la redundancia. Y eso es una cadena de eventos que van a crear más precariedad económica. O sea que todo esto no se puede mirar en el vacío. No es solamente los municipios, que las medidas que proponen para que los municipios se salven son medidas que van a golpear otros sectores de nuestra economía y sectores que están bien precarizados actualmente. Y entonces va a crear o más emigración o gente que pierda sus casas porque no pueda pagar las contribuciones. Y tú sabes que el crimen tiene un gravamen sobre la propiedad y si tú no pagas las contribuciones, pues te ejecuta la propiedad. Aparte de que quieren privatizar, entre las medidas, quieren privatizar la deuda del crimen para que sea una compañía privada que no tenga piedad y que vaya detrás de personas que deben al crimen porque no han podido pagar esa contribución por diferentes circunstancias, lo cual va a acelerar este proceso de precarización de la vivienda, José Elías. Y en Puerto Rico tenemos una gran cantidad de ambulantes, una gran cantidad que vive con parientes que han tenido que volver a vivir con los padres, aglomerados en sus casas por todas estas situaciones que han estado ocurriendo y que se han agravado a partir de los huracanes y a partir de los terremotos. Interesante lo que nos describe sobre eso y el hecho de que los municipios tienen que alertarse porque la ofensiva de la Junta no pueden esperar, ellos no van a poner un titular en un periódico para eso. No, eso va a venir. Incluso me extrañaría de que lo pongan en agenda para la próxima reunión mensual de la Junta. O sea, ellos van a seguir en trámites como este, por ejemplo, para seguir afirmando el que ellos tienen esa agenda con los municipios. Sí, porque es que la excusa de ellos es que está en el plan fiscal, ya no hay que discutirlo, ya ellos lo decidieron, así que esto está hecho ya, es cuestión de ejecutarlo y ellos van a encontrar la manera de ejecutarlo y la manera particular que ellos han utilizado es recortando el presupuesto y como esto del fondo de equiparación es una cuestión presupuestaria, pues tienen la sartén por el mango ahí. Sí. Bueno, ahora, respecto a la carta como tal, esta organización aparentemente que por lo que usted deduce tiene alguna gestión de cabildeo a favor de los municipios, la Liga Nacional de Ciudades. Es que le han pedido ayuda, José Elías. La Liga Nacional de Ciudades es una organización que agrupa municipios fuera de líneas partidistas. Y tú sabes que aquí en Puerto Rico se fundó una organización similar, que es la Liga de Ciudades, con la idea de impulsar agendas comunes de consenso que no dependan de si tú eres rojo o eres azul. Y en Estados Unidos esa liga ha tenido éxito en promover agendas comunes para los diferentes municipios. Entonces le pidieron ayuda y entonces la Junta lo que ha hecho es reiterarse e insistir en la agenda que los municipios ya saben que es la carretera de la amargura. Y por eso digo, José Elías, que no pueden enfrentar esta situación con medidas tibias y tímidas porque le van a pasar el rolo, escribiendo cartas a Grijalva para que Grijalva inicie un trámite de enmienda a la ley promesa, realmente eso no le da ni cosquillas al Congreso. Tienen que articular estrategias de litigación, de desobediencia civil y de denuncia en Estados Unidos y a nivel internacional, porque esto es un asunto que amerita atención del orbe en cuanto a que aquí se están pisoteando todos los derechos democráticos y también se están pisoteando los derechos esenciales que se tienen en Puerto Rico o que se deben tener en cualquier país organizado. Bueno, vamos a ver cómo esto se va a desarrollar. Antes de concluir nuestro diálogo, licenciado, ¿cuál es el estatus de las gestiones que se están haciendo los diferentes foros respecto a la situación de Luma Energy? Pues mira, se están haciendo gestiones con la Casa Blanca, se están haciendo gestiones con el Departamento de Trabajo Federal, se están haciendo gestiones, y estos son diferentes grupos, ¿verdad, José Elías? Aquí se ha unido mucha gente. No sé si viste la carta al presidente Biden, firmada por más de 100 organizaciones. Se está escribiendo al secretario del Trabajo Federal por razón del atropello a los derechos laborales y prerrogativas de los sindicatos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se está haciendo gestiones ante el negociado, donde un grupo de organizaciones ambientales y comunitarias han comparecido para que se fiscalice a Luma, que se deje ese relajo que hay entre la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y el negociado de
de quitarle a Luma todos los requisitos que son necesarios para que haya algún tipo de responsabilidad, y están exigiendo participación ciudadana en el negociado de energía, y están exigiendo que Luma entregue documentación que es indispensable para poder entender lo que está pasando y fiscalizar a esa agencia. Así que las gestiones continúan, José Elías. Obviamente, la mejor evidencia es lo que está pasando en la calle y que se manifiesta constantemente en las redes sociales. Este fin de semana fue fatal para sectores turísticos y de gastronomía que estuvieron sin energía eléctrica en momentos en los cuales ellos hacen, ¿verdad?, su julio, su 4 de julio, para decirlo de la manera jocosa, en cuanto a que no tuvieron energía para poder dar servicio. Y esto es obviamente ejemplo de que aun cuando el sistema sigue igual, en lo que ha llegado con Luma es falta de respuesta. Falta de respuesta porque no tienen el personal, algo que se anticipó, que lo sabía Fermín Fontanes, que lo sabía Pierluisi, que lo sabía Larry Selhammer, que lo sabía el negociado y la legislatura. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Cada vez que hay una rama que choca con una línea, se va el servicio, y el problema es que tardan días en reponer el servicio, José Elías. Y eso es lo que se está viviendo actualmente. Así es. Bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto. Licenciado, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de platicar aquí en Fiamé. Como no, José Elías, estamos a la orden y que pase buen día. Igual.